¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Seguimos con el programa, seguimos con esta parte, el tercer bloque del programa. Y tiene que ver con algo que ya algunos están soltando y está poniendo nervioso al sector económico en algunos niveles, ¿no es cierto? Han dicho, oigan, las reservas fiscales hay que comenzar a gastarlas, hay que comenzar a tirarnos las reservas fiscales en lo que se necesite. Hay una norma que lo permite. Vamos a ver cómo hemos titulado este tercer bloque y regresamos con el análisis del panel. ¿Por qué no se invierten las reservas fiscales? Es la pregunta que los ciudadanos de a pie nos hacemos, ¿no es cierto? Los que no somos eruditos y expertos en la materia. Está con nosotros el doctor Héctor Vargas Aya, que se une al panel, y le vamos a hacer la pregunta. ¿Por qué no se está gastando las reservas fiscales? Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, ¿gastar o invertir? O invertir. Invertir. Muy bien, la pregunta es muy importante, acertada, pero se trata de un tema altamente técnico. Altamente técnico. ¿Qué son las reservas? Las reservas es el ahorro nacional y como su nombre lo indica son reservas que están por certificados, valores, moneda, oro, plata, etcétera, etcétera. Muy bien. Básicamente provienen de los impuestos. Pero ¿quién es el único que podía invertir con las reservas fiscales? El Estado. Y el Estado no puede invertir porque tiene un candado en la propia Constitución hecho porque lo prohíbe el candado. ¿Quién lo ha puesto? El mercado neoliberal. Entonces el Estado está con los brazos cruzados, no puede invertir. Muy bien. La segunda parte es, aquí viene mi pregunta. Mi distinguido amigo, el doctor Richard Webb, el expresidente del Banco Central de Reserva, hace más o menos 8 días ha formulado una denuncia con conocimiento de causa. Él denuncia que el Banco Central de Reserva no ha invertido, sino ha gastado. Usted pregunta, inversión, muy bien, pero el Estado no puede invertir, pero en cambio sí puede gastar. Ha gastado 24.000 millones de dólares para favorecer a los importadores, es decir, para mantener el dólar barato. Es decir, esta es una dicotomía totalmente peligrosa en este país. El Estado no puede invertir, que podría ser beneficioso, muy bien, porque hay un candado, pero sí puede gastar. Y hoy día, yo no sé por qué se puede mantener, usted ha dicho hace momentos que las reservas han disminuido, claro que sí. 60.000 millones de dólares la reserva, con 24.000 millones que han gastado en vender dólares. ¿Dónde están? Si ya no son 60, son 38.000. Sí, pues como bien dice el doctor Héctor Vargas, ahí este es un tema técnico que vamos a tratar de explicárselo de manera sencilla al público, ¿no es cierto? Y por supuesto esperamos sus llamadas telefónicas. Yo leí ahora, yo no soy, reitero, el experto, les digo lo que leí ahora, que una cosa son las reservas internacionales netas, que estamos alrededor de 60.000 millones, y otra cosa son las reservas, los fondos fiscales, ¿no es cierto? Ustedes conocen más del tema que yo. Marco Lajara, un gusto saludarte, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí con tu teleaudiencia. A mí lo que me llama la atención es que el ente técnico para poder disponer de estos fondos, que es sin duda el Ministerio de Economía, no tenga la suficiente entereza y sapiencia para poder desarrollar e invertirlo eficientemente. Es decir, si este es un tema que teniendo plata te puede o te permite reactivar economías o sectores de la economía que están algo dormidos, algo contraídas, como puede ser el tema de la minería, básicamente, que es un tema que genera o paralizado por la convulsión social, ahí podría haber un tema de manera inteligente y técnica, como bien refiere el doctor Vargas Aya, pero con los técnicos y los peritos encargados y con la suficiente holgura y conocimiento para esto. Pero ya hemos llegado al diagnóstico que técnicos eficientes con esa reputación para poder manejar estas grandes cantidades de dinero lo veo complicado. Y además, en algún momento se dispuso en gobiernos anteriores lo que significa el bolsón del FONAVI. Eso ha generado un tema serio respecto a los beneficiarios del FONAVI. Se pretende echar mano o por lo menos echar ojo a los fondos que generaron las AFPs. Estos son fondos de mucha cantidad de plata y ya hoy día los reflectores están encima de esta recaudación fiscal. A mí me da la impresión que el gobierno es temeroso
para poder usarlos, para poder invertirlos y si quieres para poder gastarlo, porque finalmente el gasto lo que genera es una reactivación de la economía inmediata, ¿no? Que también se necesita con urgencia Sin cuando, duda, cuando ¿no? el privado no es el que... Y es pone, más, ¿no? ahora que estás en esta coyuntura, todo el mundo comienza a guardar o a hacer caja para ver lo que va a pasar, ¿no? Es cierto. Y más allá del nombre rimbombante o no, doctor Vargas Saya, lo importante es saber por qué el Estado no está invirtiendo en cosas positivas, porque de repente no podrá ser un Estado empresario, pero sí un Estado que invierte en salud, en seguridad, ¿no es cierto?, en estructura, ¿no? Bueno, aquí hay que hacer una diferenciación. Como dije al comienzo, este es un tema altamente técnico en el que no podemos equivocarnos. Yo creo que este es un tema que merece un mayor debate con la presencia de técnicos en la materia. Porque aquí hablamos de inversión y a veces de gasto. Pero también no hay que confundir reservas en el Banco Central con ahorro público. Son dos cosas totalmente diferentes. El ahorro público es otra cosa muy distinta. Ahora, usted ha hecho una puntualización muy exacta cuando se dice que la inversión no solamente es en empresas reproductivas, sino en salud, educación, que también es reproductivo, pues es lo más reproductivo que existe. Claro. Pero ocurre que el Estado no está cumpliendo con esa función, ni en este gobierno ni en los anteriores, ¿eh? Pero sí gastan. Quiero hacer énfasis en esto para que el pueblo sepa. Sí gasta. Hace 8 días ha gastado $24.000 millones del Banco Central para salir a vender en el mercado. Para mantener el precio del dólar. ¿Y con qué objetivo? ¿Para defender a quién? A los importadores. Y al defender a los importadores, miren ustedes, ¿qué se está haciendo? Se está atentando contra la producción nacional. Se importa arroz, se importa trigo, se importa carne, se importa un montón de cosas que pueden ser producidas en el país. Sin embargo, el Banco Central de Reserva se da el lujo de gastar esa plata para favorecer a los importadores. Permítame con una llamada telefónica, el público ya está en línea participando. Hola, buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. Señor Adelante, Rocha. señor. Lo escuchamos. Felicitaciones por su panel y también al doctor Ayar, que es una persona muy clara en sus exposiciones. ¿Cómo para combatir la corrupción, señor Rocha y señores panelistas, el señor Ayar es un abogado, deberían crear la ley contra los abogados que defienden a culpables convictos y confesos? Y también debe haber cárcel. De la misma manera debe haber cárcel para los jueces que sueltan a culpables, convictos y confesos. El doctor Aya sabe lo que significa ser convicto y confeso. Por eso es necesario que se creen esas leyes. De esa manera se va a manejar al Poder Judicial y también a los abogados que con falsedades y con todo tipo de mentiras defienden a culpables que están realmente declarados culpables. Eso es parte de la corrupción. Y sacar y destituir a todititos de esos jueces y también a todos esos abogados que realmente bajo mentiras defienden a la corrupción, a los delincuentes de todo tipo. Gracias por su llamada telefónica. Seguimos con el público como parte de este panel. Hola, buenas noches. Señor periodista y señores panelistas que están al lado de usted, mire, ¿a dónde nuestro país, disculpando quizás que diga, está colonizado por los intereses internacionales y por los intereses, sobre todo transnacionales, por esa constitución, sobre todo que nos amarra, en la cual la constitución dice libre mercado, pero libre mercado para quién? Libre mercado nada más para las transnacionales, pero el Estado está prohibido de invertir $24.000 millones gastados en lo que no es de nuestro, en lo que no es para el pueblo, pero esa plata es del pueblo. Imagínense, estando ahorita el dólar ya casi en extinción, acá 2 años aproximadamente, ya lo han dicho los peritos internacionales, que el yuan va a empezar a reinar a nivel del mundial. Eso ya hasta inclusive el Banco Mundial ya lo ha aceptado en sus reservas, al yuan ya está ingresando con fuerza. Eso no me quería decir. Muchas gracias. Gracias a usted por su comunicación. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mi querido Pepe. Adelante, señor. Lo mismo al panel. Fíjate, qué pena que Ricardo no está presente. Quiero primicia, pero como eres del panel, es necesario que tú le pases la voz. Estoy llamando de Santa Isabel, Caraballo. En toda esta zona, Santa Isabel, San Felipe, Caraballo, Los Olivos, se habla de todos los candidatos menos de Ricardo Belmont.
Así es que esta mañana en Radio La Familia, que es muy oída en esta zona, he tenido que hablar yo. Y bueno, pues me ha dicho de que mañana voy a volver a ponerme en comunicación con Radio La Familia para lanzar al aire la candidatura de Ricardo, y que he puesto pues de que él va a tener que hablar todo lo que los demás no han hablado, ¿no? Así es. Creo que esto, como es bien escuchada, va a escuchar todo el mundo y van a lanzarse también el día sábado a las 4 de la tarde frente a la Municipalidad de Los Olivos. Esto era la primicia que quería darle a Ricardo y darle un abrazo de mi parte. Soy Muchas gracias. Pretel, un RBCista desde los inicios de Radio o Canal 11. Muchas gracias, señor, muy amable. Y además, pero usted sí puede comunicarse con don Ricardo, ¿ah? Porque él está en la radio, en la 104.7 de Radio RBC también, y seguramente le va a agradar mucho escuchar esta noticia, y me imagino que usted va a invitar a las personas, como ha dicho, para este sábado, ¿no es cierto? Faltan ya tan solo 2 días. Frente a la Municipalidad de Los Olivos, ahí va a tener la oportunidad de escucharlo. A ver, regresamos con nuestro panel para ver este tema. Marco Lajara, yo me imagino que hay una gran expectativa, sobre todo de estas alturas de las campañas, ¿no es cierto?, de saber en qué puede el Estado invertir, en realidad en algo que la gente necesite, ¿no? Yo sí creo que hay un concepto en la Constitución que puede ser interesante para poder utilizar estas reservas, y es el rol subsidiario del Estado. Es decir, a donde no llega la empresa privada, a donde no llega el privado, a donde no hay un camino, llega una aerolínea de bandera nacional, llega una investigación de carácter público. Por ejemplo, en este momento tienes a la pesca paralizada producto de veda, ¿correcto? El cardumen está muy pequeño, pero ¿quién conoce esa información? El sector público, solamente. Es decir, IMARPE a través de su barco laboratorio. ¿Por qué no una universidad puede también tener un barco laboratorio, salir a hacer la inspección y darse cuenta que efectivamente el cardumen está en el tamaño juvenil para no pescarlo? ¿Por qué? Porque a veces existen, o normalmente existe, el lobby de parte de las empresas pesqueras. Cuando su flota no está preparada para salir a pescar, veda. Nadie sale a pescar, a pesar que la especie está en el tamaño perfecto para ser capturado. Este tipo de monopolios que utiliza IMARPE lo puede diseminar a través de una universidad pública que tenga una facultad de pesquería, y ahí el rol del Estado puede ser interesante para dilucidar esa información que tiene carácter exclusiva y excluyente. ¿Necesitaríamos reformas para eso, la Constitución? No. ¿O tal vez leyes? No. Es un tema, claro, es un tema de respirar lo que el interior del país necesita. Exacto. Pero si vuelves estás en campaña o el centralismo, creo que vamos a llegar siempre a lo mismo, ¿no? Doctor. Un distinguido televidente ha insinuado algo muy importante que yo comparto con él esta inquietud cuando él señala que de repente aquí podría darse una figura delictiva de los miembros del Banco Central de Reserva. ¿Cómo es posible que hayan gastado hace 2 semanas 24.000 millones de dólares? 24.000 millones de dólares. Que como usted dice, lo dice también el televidente, con eso se pudo haber construido varias decenas de kilómetros de carreteras, locales escolares de primera, hospitales que necesita todo el país, etcétera, etcétera. El Perú no tiene agua, el interior del país no tiene energía eléctrica, las carreteras están muy malas. Hay tanto que hacer. Y sin embargo, ¿quién autoriza no inversión? El gasto de 24.000 millones de dólares, que significan cerca de 80.000 millones de soles. Muy bien, permítame con una llamada telefónica. Millones de soles. ¿Para qué? ¿Para favorecer a quién? ¿Qué lobbies hay ahí? ¿Qué mafia de importadores están de por medio? Porque ellos, ¿qué cosa quieren? ¿Qué anhelan? ¿El dólar barato? Sí, pues. Permítame con una llamada, doctor, para seguir con el tema. Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Sí, señor, buenas noches, lo estamos escuchando. Adelante. Sí, mi pregunta es qué hacemos con estos, en el futuro gobierno del Perú, con estos sinvergüenzas que son los fiscales y también con los jueces corruptos, porque la fuente inagotable en el Perú es el dinero. No sé, esta es mi pregunta, del $1.000.000, porque tenemos que erradicar justamente esto.
la corrupción de fiscales y también de los jueces corruptos. Uy, un ligero atoro. Uy, gracias igual por su llamada telefónica. Tome un poquito de agua. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Es un honor conversar con ustedes. Muchas gracias. Pero Adelante. particularmente a la parte fiscal, es importante destacar más y darle duro todos los días, parejo y a nivel nacional, y en cadena la candidatura presidencial de este ilustre caballero, luchador infatigable, Ricardo Bermo Carcinel. Por dos razones. Principalmente por honorabilidad. Fundamentalmente por su criterio de ser un hombre con decisiones concretas que el Perú requiere. Y de otro lado, por el conjunto de personas que lo acompañan a Ricardo Bermo Carcinelli en la plancha presidencial o en cualquier de los terrenos. Permítanme, por favor, no me corten. Pero rapidito, por favor, adelante. Estamos hablando de política, estamos hablando de un hombre que merece bastante. Mírese a mi paisano que está ahí conversando con ustedes, es parlamentario ilustre, luchador infatigable, hombre que luchó como presidente del Congreso, de la Cámara de Diputados, y luchó contra estos sinvergüenzas que en la aduana se robaban miles y millones de soles. Okay. Honorable, digno. ¿Sabe quién es él, no? El doctor Vargas Aya, por supuesto. Doctor Vargas Aya, mi paisano y amigo. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ha recibido el saludo del doctor Vargas Aya y don Ricardo Belmont también. Hola, buenas noches. ¿Aló? Aló, buenas noches. Sí, adelante, lo escuchamos. Qué gusto escucharlo. Pero señor, aquí me están educando, hablan de cosas pasadas. Esas cosas no se van a solucionar. Hablen de cosas más calientes. El bonavista, el jubilado, todas esas cosas. Yo soy amigo de Ricardo. Ricardo, si participa y se gana la presidencia, se va a quemar, porque está ahí en son de democracia, no le van a dejar trabajar. Ricardo es un gran hombre, un hombre honesto, pero yo le aconsejaría que no vaya. Ok, gracias por su llamada telefónica. Un panelista anterior ha hablado ya sobre el tema del FONAV, y tocamos esos temas también. Hola, buenas noches. Buenas noches. Un saludo muy grande. Un saludo muy grande a mi coterráneo, el doctor Vargas Aya. Sí, señor, lo escuchamos. Adelante. Una persona muy importante del libro El Contrabando, que sacó y ha sido uno de los mejores políticos del oriente peruano y del Perú, porque él se retiró del APRA, ese sinvergüenza se retiró. Okay. Está bien, muy bien. Muy bien, Tuvo gracias. los pantalones para retirarse del APRA. Muchas gracias por su llamada telefónica. ¿Por qué no se invierte la reserva fiscal? Es la pregunta de esta noche. Vamos a ver si el público nos contesta en la siguiente llamada. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante, lo escuchamos. Sí, aquí para saludarles. Lo escuchamos, adelante, siga usted. Sí, buenas noches. Para saludar aquí al panel que está en este momento hablando, ¿por qué no se invierte en las reservas fiscales? Es cierto, señor, nosotros estamos desde Los Olivos llamándole y estamos muy contentos. Ok, listo. Gracias por su comunicación. Este sábado va a ser ahí en Los Olivos justamente el meeting, este meeting de la Gran Hermandad, donde ustedes van a poder escuchar a la plancha en pleno que está lanzando Ricardo Belmont para estas elecciones. A partir de las 4 de la tarde, porque va a haber una gran fiesta familiar previa también para que usted pueda disfrutar. Juan Manuel Saavedra se une a nuestro panel. Juan Manuel, bienvenido. También atoramos el tránsito, ¿no? Terrible. Terrible el tránsito hasta estas horas de la noche. ¿Cómo estás, Pepe? Muchas gracias nuevamente por la invitación y por estar acá en el programa. ¿Qué piensas? ¿Por qué el Estado no está gastando la reserva fiscal, ¿no? Y ahora los candidatos han salido a rienda suelta también a decir que se gaste todo. Bueno, estamos en principio a puertas pues, de una elección presidencial.
en la que las propuestas van a venir a toda medida. Esto es como el sastre que te hace a la medida lo que tú quieras usar. Y lo escuchamos hace, creo que ayer o anteayer, el candidato Toledo habló sobre los programas sociales, justamente que tienen que ver bastante con el tema de los subsidios y de este estado de bienestar que uno normalmente dice en Europa se dio y que al final fracasó. Por ejemplo, en España el estado de bienestar, donde la salud era para todos, donde habían demasiados beneficios y al final eso no se pudo sustentar en el tiempo. En el caso peruano tenemos estos programas sociales, Juntos, Pensión 65, tenemos, me parece, Beca 18, que habría que evaluarlos y ver qué tanto han tenido impacto en los beneficiarios, ¿no? Y qué tan necesarios son. Pero yo diría, las reservas fiscales deben gastarse en solucionar ya los problemas primarios de la población, es decir, básicamente el acceso al agua potable. Por ejemplo. ¿Qué están haciendo? Tenemos todavía en el Perú, un país que es un país minero, que es un país que ha logrado, según las cifras macroeconómicas, reducir la pobreza, pero ¿de qué estamos hablando? Si no tenemos agua potable, no hay desagüe, hay gente desnutrida, niños desnutridos, entonces no se está priorizando y lamentablemente se está aguantando, se está frenando todo este dinero que se ha logrado acumular. No sabemos por qué, pero creo que los candidatos presidenciales tienen el deber de dar a conocer a la población en qué van a invertir, cómo van a utilizar para que se reduzca esta brecha social. Es verdad, y la verdadera inclusión, ¿no? No, la verdadera Ahora sí hay que por hacer supuesto. inclusión social. Vamos con una llamada, venimos con Marco Lajara en el comentario. Hola, buenas noches. Bueno, a mí me parece que no quieren invertir en la reserva, no quieren invertir usando las reservas fiscales porque han escogido usar el dinero de los jubilados. Porque ahora cuando los jubilados van a sacar ese dinero de las AFP, va a ingresar al mercado, va a favorecer a las empresas, al empresario privado, y se va a liquidar todos los ahorros de esos viejitos a futuro, ¿no? Entonces, en lugar de usar las reservas para que el Estado invierta, haga haciendo empresas públicas, prefieren usar los pocos recursos en ayuda alimentaria gratuita, botan la plata en ayuda social, en lugar de hacer empresa pública, porque su ideología neoliberal les prohíbe que el Estado tenga empresa privada, empresa pública. Entonces prefieren usar el ahorro de los viejitos con el cuento de que, porque vea, acá si la gente no hubiera comisión de FP, con los sueldos miserables que tienen los peruanos, igual las pensiones serían miserables. Entonces el problema no son las comisiones, sino son los bajos sueldos. Gracias. Muy bien, a usted las gracias por su llamada. Se quieren gastar la plata de los viejitos. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Bienvenido, señor, lo escuchamos. Buenas noches. Antes que nada, para saludar al excelente panel y manifestarle que las reservas fiscales no se gastan en el Perú porque no hay planes concretos, a mediano ni a corto plazo. El Perú debe sustentarse necesariamente sobre planes que deben ser de cumplimiento obligatorio y de monitoreo por parte del pueblo al final de cada mandato presidencial. Independientemente del partido que sea del gobierno, tiene que ser de cumplimiento obligatorio. Fíjese, en este momento se está discutiendo la cuestión de la AFP, de los aportantes de la AFP. Sin embargo, a ellos no les quieren reconocer ni siquiera disponer de algo. Una persona de 65 años es una persona que ha llegado con menos facultades de las que tenía y creo que tiene derecho a recibir algo. Y en cuanto a las reservas fiscales, para terminar, tienen que darse el mejor uso en infraestructura básica para la población y educación. Muchas gracias, gracias. Marco, dos cosas importantes, decía el público, yo rescato las últimas dos llamadas, ¿no? La primera es, claro, no quieren gastarse las reservas porque se van a agarrar la reserva de los jubilados, que no sería la primera vez que lo hagan. Y el señor decía, muy sencillo, no gastan porque no hay que gastar, no tienen planes reales. Yo coincido, esa iba a ser un poco la crítica a donde iba a ir, ¿no? Comenzamos hablando de que era un tema eminentemente técnico. Yo creo que los cuadros técnicos para esbozar planes que puedan destinar estos recursos ahí, yo creo que ellos no los tienen, este gobierno no los tiene, y como tienes que dar cuenta de en qué vas a gastar este plan, tienes la representación inmediata que te va a objetar la posibilidad de que vayas a improvisar en el tema. Yo te cuento una anécdota en 10 segundos. Yo tengo la suerte de trabajar con un atleta en Huancavelica.
el 40% de la niñez en Huancavelica crece con desnutrición. Ese es un tema que se debería atender. Nosotros tenemos en la... Puedes decir cuál es el atleta, no hay ningún problema. En el último, ¿Cuál es el atleta que está? Remigio Guamán. Ah, excelente. Está bien. Y va a ultramaratón. Estamos hablando de 110 kilómetros como recorrido. Excelente. Es decir, ese trabajo que hace Inés Melchor, Gladys Tejeda, y que son gente del Ande, ¿por qué no le han puesto el ojo a esa zona para producir atletas y sacar a estos chicos de la desnutrición y comenzar a llevarlos a un plano de éxito a través del deporte? Clima absolutamente fecundo para este tipo de cosas. Ese tipo de planes en el interior del país no existen porque no miras adentro. Lo único que miras es Lima, el mar y los sectores productivos que bien lo han descrito los que me acompañan, ¿no? Es cierto. Doctor Margasay. El doctor Jara hace momentos ha mencionado con realismo el rol subsidiario del Estado. Hay que explicar al público qué significa rol subsidiario. El rol subsidiario es la obligación que tiene el Estado de intervenir en el área económica, en todos aquellos vacíos o aspectos en los que la empresa privada no se anima a invertir. Pero ocurre que la Constitución de 1993, pues, repito, es un candado donde prohíbe, y eso no lo ha hecho el señor Fujimori. El señor Fujimori ha sido un vocero del neoliberalismo de entonces. Desde ahí el Estado está con los brazos cruzados y resulta que la empresa privada que debiera invertir en ciertos sectores que son necesarios, que podrían ser productivos, no invierte. Pero tampoco le permite al Estado invertir. Y entonces aquí cabe ponerle el calificativo de perro del hortelano, que no come ni deja comer. Muy bien. Entonces, usted ha dicho una puntualidad, termino acá señalando que lo más importante, aquí el doctor Jara también ha señalado, la necesidad, cuánta pobreza hay en el país. El Perú es el país más antiguo de América y seguimos teniendo el más alto índice de analfabetismo, de desnutrición, de anemia, de muertes por estas causales. Y usted con buen propósito señaló también que inversión significa educación, salud pública, beneficios sociales, pero tampoco invierte. Es que también estamos con un Estado incapaz, con un gobierno incapaz. El Estado no es incapaz, el Estado es un ente impersonal. El incapaz es el gobierno. Es tu porvenir,